Y bueno amigos, vamos a hablar un poquito nuevamente de información, noticias y opinión, por supuesto, del Real Madrid, que han salido con el paso de las horas. Se ha hablado mucho de Ancelotti y quiero tocar algo muy rápidamente. El fichaje de Heisen, que bueno, Heisen, no sé realmente ni cómo se pronuncia, pero bueno, por ahí va la cosa. Y que bueno, parece que básicamente no está anunciado. Bueno, voy a verificar, todavía no está anunciado, no está anunciado. Y es un refuerzo muy importante definitivamente. Lo que les comentaba el día de ayer yo es que cómo es posible que estemos criticando cuando no ficha el Madrid es porque no ficha y criticamos. Cuando ficha es porque ficha algo que no les gusta a alguien y terminamos criticando. Es absolutamente de locos. Y bueno, ya hemos hablado un poco sobre esto, pero también puedo dar una pinceladita, sobre todo los del diario Marca, que salen con que gracias al Barça prácticamente el Madrid ha fichado a Huijsen porque el desempeño que tuvo este chico con España le dio el sí definitivo al Real Madrid, una cosa impresionante. Ahora hay que darle gracias al Barça y a Cubarsí de que el Madrid ha fichado un central, ¿no? Y es llamativo porque entre otras cosas, pues bueno, hay muchas situaciones que podemos analizar en esta situación y lo que sucede definitivamente es lo que pasa con Carlo Ancelotti. Es que lo que estaba saliendo a través de información del diario Marca por José Félix Díaz, que bueno, tenemos claro que tiene vínculo directamente con el club y además también con alguna parte del cuerpo técnico o directamente con el mismísimo Carlo Ancelotti. Y hablan de que Ancelotti, pese a que se irá ya como seleccionador de Brasil hasta el Mundial de 2026, ya el Madrid y Ancelotti piensan en juntar sus caminos después de ese compromiso que tiene Ancelotti de llevar a la Canariña al Mundial, ¿no? Y es un caso bastante particular porque yo no sé de verdad. Se habla de que no, que el compromiso de Ancelotti ha llevado a que Florentino le quiera en sus filas, aunque no sea como entrenador del primer equipo. Yo, honestamente, no sé, y ahí hay muchas cosas que no me cuadran, y esta es una de ellas porque realmente se está hablando de compromiso, o se habla de que Ancelotti es probablemente el entrenador que más ha tragado con la cantidad de cosas que han ido sucediendo dentro del club, porque hay que darle mucho honor a Ancelotti, que pudo haber montado un incendio con la que le montaron en la planificación deportiva esta temporada y él de manera elegante, muy entre comillas, pese a muchos patinazos que ha tenido, ha decidido tragársela. Debe ser por eso que le quieren de vuelta allí, porque para utilizarlo para persuadir a los entrenadores no tengo ni idea definitivamente, aunque yo no sé si Ancelotti de verdad va a tener tan poca dignidad de volver al Real Madrid luego de que pase lo que va a pasar, porque está bien, mira, fíjate que ni siquiera ha finalizado la temporada y ya han fichado, entre comillas, a un lateral. Están a punto de cerrar a otro, que ya vamos a hablar de eso. Y también se ha fichado un central, o al menos está a punto de caer el central, ¿no? Entonces Ancelotti dirá, pero o sea, yo he estado aquí durante todo este tiempo y he solicitado algún refuerzo y me han dicho que no se puede y apenas me voy es que hacen esto. Entonces no sé si Ancelotti definitivamente va a tener esa poca dignidad de aceptar volver al equipo, ¿no? Bueno, lo iremos comentando, pero es muy llamativo lo que sucede actualmente en el Real Madrid, como también lo de Pintus que se va a quedar haciendo no sé qué, es absolutamente impresionante, ¿no? Y bueno, lo de ese muchacho pues parece que no se ha terminado de concretar. Es un futbolista por el cual el Real Madrid va a pagar alrededor de 60 millones de euros. Mucha gente habla de que es un grandísimo refuerzo, es un futbolista bastante joven, ya es internacional con España. Es un futbolista que, por cierto, vayan acostumbrándose a la cantidad de cosas como va a cambiar el discurso radicalmente de lo que era como jugador del Bournemouth a lo que va a ser como jugador del Real Madrid. Es un futbolista que muy probablemente vaya a ir desapareciendo de las convocatorias de España. Eso ténganlo en cuenta. Y es absolutamente increíble, ¿no? No se ha hecho oficial y ya por ahí está la gente rabiando un poquito, ¿no? Me parece que es un refuerzo interesante, pero me llama mucho la atención. Y también en el caso de Álvaro Carreras, que parece que ya está también muy avanzado, cómo se ha gestionado el Real Madrid en este tipo de situaciones. Porque si está el fichaje de Huijsen o Heisen, como quieran llamarlo, Huijsen, que va a costar en torno a alrededor de 60 millones, ¿por qué no hacerlo en su momento por Lenny Lloró? Es que es muy particular definitivamente algunas decisiones que toma el Real Madrid. Probablemente le termine saliendo bien. Mire que prácticamente se perdió toda la temporada. Lenny Lloró por unos problemas en cuanto a las lesiones, pero es muy significativo definitivamente que no se haya fichado Lloró y sí se haya pagado este dinero por este chico. Esperemos que definitivamente haya un argumento deportivo, porque de lo contrario es que no se termina de entender. No nos hubiéramos salvado de la horrible temporada porque igual estaba Ancelotti, igual los jugadores estaban a lo que estaban, pero a lo mejor nos hubiera ahorrado unos pequeños disgustos, por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Igual
Aquí hay que entender que cuando en el fichaje de Leny Yoro entra un club disfuncional como el Manchester United, que va a volarse los tapones por prácticamente cualquier futbolista, un club que pagó un dineral por Antony, yo creo que ahí el Madrid pues inteligentemente desertó de la operación, ¿no? Así que bueno, lo iremos viendo, pero para tener en cuenta, porque es muy llamativo el hecho de que el Madrid no haya querido pagar ese dinero, y seguramente habrá algo que en el futuro lo sabremos, ¿no? Una de las cosas que, bueno, está saliendo es que Álvaro Carreras está en la pole para fichar por el Real Madrid y para hacerse con el lateral izquierdo. Una de las informaciones que ha salido en las últimas horas es que el Madrid ya no tiene serias dudas, sino que tiene la certeza de que lo que tiene Ferland Mendy es crónico y que no es normal la cantidad de partidos la cantidad de ausencias que ha ido acumulando el futbolista francés del Real Madrid. Que lo que tiene es crónico y obviamente ya saben que no van a poder contar en muchas situaciones con él lo que en la presente temporada, ¿no? Y para ello se ha posicionado el lateral izquierdo español de la cantera del Deportivo La Coruña, Álvaro Carreras, que juega en el Benfica, quien, bueno, tiene una cláusula, si no estoy mal, de aproximadamente 50 millones de euros. Se puede hacer un trueque raro ahí con el United, que bueno, al United le costaría 18 millones, pero parece que el Madrid lo descarta de momento y que iría a negociar para rebajar un poco esa cláusula por el lateral Álvaro Carrera, que bueno, realmente tiene unos highlights impresionantes. A mí me recuerda un poco a Fran García, pero menos corpulento, tal vez un poco más hábil. Vamos a ver si realmente tiene nivel para ser ese titular de la banda del Real Madrid. Lo llamativo de todo esto es que particularmente, y seguramente ya se lo habrán comentado, si Alonso tiene algún vínculo, entiendo que sí, con el Madrid, encajaría a la perfección en ese sistema que le gusta implementar a Xabi Alonso, que es esa defensa de tres, y los laterales, que en este caso serían carrileros bastante altos, porque tendrías de un lado a Trent Alexander-Arnold, que probablemente su especialidad sea el ataque y tenga una defensa un poco más deficiente, y por la izquierda tendrías a este Álvaro Carreras, que por cierto se habla de que profundiza mucho en el ataque, y bueno, es un lateral bastante interesante para tenerlo en cuenta. 22 años, otro que seguramente va a desaparecer de las convocatorias, o directamente no va a ir nunca y se va a convertir muy pronto en un provocador, ¿no? Pero aquí es donde también viene el mismo debate. ¿Por qué pagar 50 millones de euros por un futbolista que hasta hace 2 días muy poca gente, porque yo me voy a incluir, sabía de su existencia? Y terminar por ceder en el tema de Alphonso Davies, por poner un pequeño ejemplo, ¿no? Es muy significativo algunas operaciones que ejecuta el Real Madrid, y creo que esta es una de esas. Era una certeza Davies, ha salido bien porque Davies se ha reventado la rodilla poco después de que se supiera que iba a renovar con el Bayern, o renovó con el Bayern, y este chico igual tiene una carrera brillante en el Real Madrid. Ojalá, si es que lo acaban cerrando, porque repito, ni lo de Heisen ni lo de Álvaro Carreras está cerrado del todo todavía, y lo iremos analizando, pero es muy llamativo definitivamente. Porque el Madrid sí ficha a Álvaro Carreras y no a Davies, porque el Madrid sí ficha a Heisen, que también yo conocía muy poco de su existencia hasta hace poco, y deja de fichar a Leny Yoro, que también para mí era una incógnita, ¿no? Por ahí vi que Iñaki Angulo subió un video hablando sobre esto. No lo he visto para no condicionar mi opinión, pero no deja llamarme la atención definitivamente cómo se están haciendo algunas operaciones con el Real Madrid. Lo positivo de esto, muchachos, es que necesitábamos, sobre todo después de las informaciones que tienen los médicos sobre Ferland Mendy, un lateral. Parece que se va a cerrar muy pronto. El Madrid se va a gastar en torno a 110 millones de euros entre el central y el lateral izquierdo, la llegada de Trent Alexander-Arnold, y también se está hablando de un centrocampista, si no estoy mal, del Stuttgart, que en su momento, cuando haya un poquito más, seguramente lo hablaremos, ¿no? Pero lo importante es que se están moviendo las piezas, y ojo, porque yo siento y tengo la sensación de que todavía nos falta algún central más. Vamos a ver si el Madrid lo toma en cuenta y qué es lo que hace Xabi Alonso, pero de momento se están moviendo las cosas. 3 fichajes entre comillas, y el fichaje del nuevo técnico, que sería Xabi Alonso. Ilusionante este final de campaña. Vamos a ver cómo es que se termina de encajar todas las piezas, ¿no? Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.